Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad. La gente se está muriendo, la juventud no tiene futuro. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este programa Venezuela Hoy de Radio Televisión Martí. Gracias por compartir con nosotros tanto en radio y en las plataformas todo el contenido que hacemos sobre Venezuela, mi país natal. Hoy para analizar los últimos acontecimientos me acompaña desde Caracas Noel Alejandro Leal, politólogo. Desde España está Marcelo Crobato, expreso político de la dictadura de Maduro y también abogado. Y desde Miami, Darlis García Pozo, ingeniero y analista político. Bueno, en la semana hubo unas declaraciones importantes, relevantes del presidente estadounidense y quiero comenzar con ello. Joe Biden ha reconocido que Maduro es más que un dictador, es la segunda vez que lo hace. Y le preguntó a Manuel si esto es relevante para la política nacional, la política que adelanta tanto el presidente encargado Juan Guaidó, de qué le sirve, o si es un asidero o es un revés para el dictador Nicolás Maduro con sus intentos de legitimar y blanquear lo que es su régimen. Comienzo contigo, Noel. Ok. Si es algo importante de eso es ese asunto en específico de que Maduro es algo más que un dictador. ¿Por qué? Porque es un tirano y estamos envueltos en una tiranía y es algo bien importante para poder ir entendiendo ese asunto tanto para la salida de esto como para el mañana inmediato de Venezuela. Ahora, ¿en qué beneficia esto a la situación nacional? A la situación nacional técnicamente nada, porque mientras se haga el referente de que es Guaidó quien va a representar la estructura de oposición, por supuesto no vamos a tener ningún tipo de salida, porque ahí no hay nada positivo. Entonces, ¿hace algo contra Maduro? Sí. ¿Por qué? Porque ese esfuerzo de Maduro y el esfuerzo de Guaidó, de todo este entramado del interinato, en legitimar de nuevo la estructura de la tiranía, se ve de nuevo manchado por una posición que está muy clara. Los Estados Unidos hicieron todo un trabajo muy importante, que no es solo el reconocimiento de la ridiculez del interinato, es el desconocimiento del chavismo como gobierno. Y en ese esfuerzo involucraron una serie de países. Entonces, para los Estados Unidos es muy difícil descalificar, terminar de lavar la cara del proceso de Nicolás Maduro. Simplemente están envueltos en esto y ese asunto ayuda a reafirmar la posición de los Estados Unidos con Venezuela, con respecto al gobierno de Venezuela. No se puede contribuir al mantenimiento de Nicolás Maduro, del chavismo, en ejercicio de gobierno de manera formal, pero no tienen alternativa y tienen que seguir reflotando esa estructura ridícula que es el interinato. Hay también, Marcelo, una declaración del mandatario estadounidense asegurando que la región no es un patio trasero, que es un patio importante, frontal, y que nosotros somos el jardín, palabras más, palabras menos, del presidente Biden. Hablar esto, cuando estaba siendo cuestionado duramente por algunas políticas donde no se ha alcanzado pues lo que había hecho o presentado como oferta electoral, pues es importante porque de todo la política exterior a lo que más le dedicó, a pesar de que fue corto, fue al tema Venezuela dentro de la región. ¿Cuál es tu lectura? Venezuela es parte del área de esfera de influencia de los Estados Unidos. Eso es innegable. Debería ser así, a fin de cuentas estamos muy cerca. Los grupos de izquierda hace 50, 60 años decían que los consideraban el patio trasero. Da igual cómo lo quieran decir. El hecho es que es la esfera de influencia, igual que la Unión Soviética tenía su esfera de influencia. Pero somos una parte de la esfera de influencia de Estados Unidos porque estamos muy cerca. Y Estados Unidos tiene que actuar en consecuencia, porque no es una cuestión de ser buena gente, de ser bueno, es una cuestión incluso de seguridad para los Estados Unidos. La Unión Soviética creó el Pacto de Varsovia, un grupo de países aliados que era un colchón entre ellos y los países europeos capitalistas aliados de los Estados Unidos, de la OTAN. Entonces, de la misma forma, Estados Unidos tiene que tener a sus alrededores, buscar tener gobiernos que sean, si no aliados, por lo menos no hostiles, gobiernos con los cuales se pueda trabajar en conjunto para cubrir las necesidades de la región. Incluso para los Estados Unidos es válido, es útil ayudar a los países a desarrollarse. Como dijo Donald Trump, los latinoamericanos se van para los Estados Unidos porque sus países son un asco, porque sus gobernantes son unos corruptos que se roban todo y no hacen nada por el pueblo. Entonces, en la medida que nuestros países estén bien, pues nosotros no emigraremos.
Y para ellos es interesante. Aparte que Venezuela es un problema muchísimo más grande, porque no es solo que el país está hecho un asco total en todos los sentidos y los venezolanos están huyendo despavoridos, sino que es un país agresivo contra los Estados Unidos. Y parece ridículo, pero es como un chihuahua rugiendo en un león y causándole molestias al león, porque le envían drogas, apoyan a todos los enemigos, le dan pasaportes a los terroristas antinorteamericanos. Entonces es un foco de desestabilización. Y para los Estados Unidos tener una Venezuela estable, no hostil, ni siquiera necesitan que sea amiga, simplemente que sea no hostil, para ellos es importantísimo. Tienen que actuar, pero lamentablemente desde hace mucho que no han sabido actuar. Algunos se han aprovechado de los negocios, otros no les ha interesado, no han querido meterse, porque es el problema de los venezolanos. Siempre nos decían, bueno, ustedes eligen su gobierno, por eso están así. Bueno, ahorita Estados Unidos tuvo en la última elección un problema similar. Yo escribí un artículo hablando al respecto del gobierno, el estado bananero de los Estados Unidos, porque también tuvieron una cantidad de conflictos, sean o no reales, sea o no cierto el fraude, no quiero entrar a discutir el punto, pero también tuvieron ese problema que decir, oye, nosotros no votamos así, tuvimos unas elecciones discutibles, y eso es cierto. Bueno, les pasó lo mismo que a nosotros. Entonces, pero con la aclaratoria de que aquí la Corte pues dijo, y aquí las instituciones se respetan en Estados Unidos, pues para ellos no hubo ningún fraude, así que eso es lo que ha tenido que respetar el estadounidense, pero eso no es igual en Venezuela, donde todas las instituciones son controladas por el oficialismo. Pero es que en Estados Unidos hubo mucha duda sobre qué fue lo que sucedió y creo que muchas cosas no se terminaron de aclarar de qué fue lo que sucedió. Pero entonces queda claro, en los Estados Unidos les interesa ayudar a que haya elecciones limpias en América Latina y con gobernantes que quieran actuar por su pueblo, que quieran ayudarlos y que no sean esta partida de ladrones que hemos tenido en toda América Latina desde hace muchísimo tiempo, porque la corrupción, el ladronismo no comenzó con Chávez. Lo que pasa es que Chávez lo llevó a un nivel espectacular. Antes robaban y hacían algunas cosas, entonces se iba deteriorando poco a poco. El chavismo se limitó a robar, no hizo nada y llegamos al nivel que estamos, donde Venezuela está con un nivel económico peor que los países africanos, peor que Haití. No tiene desarrollo y la gente no huye de los demás países como de Venezuela. Bueno, respeto la opinión de Marcelo Crobatto, así como la de Noel y mi invitada también, Darlis Arce Pozo, pero fíjate, Darlis, a ti te quiero hacer la pregunta combinada. Estados Unidos, después de estas declaraciones, y coincido con Marcelo en el tema de que el apoyo que nos están brindando como un país es para salir de esa dictadura por los caminos pacíficos, y la pacificidad en estos pueblos se traduce en elecciones. Pero cuando ya están reconociendo que es más que un dictador, ¿cómo avalar un nuevo proceso si se llega a este referendo revocatorio que ha pedido y ya ha aprobado el CNE 3 solicitudes, y estamos absolutamente seguros, según opiniones de expertos, que se va a realizar, incluso puede ser este mismo año, que Estados Unidos y los aliados de Guaidó, a los que han respaldado para enfrentar a la dictadura, se realicen comicios transparentes con ese control que mantiene el oficialismo de todas las instituciones? Bueno, yo creo que más de una oportunidad he manifestado mi posición con respecto a eso, porque yo no creo que con ese CNE y con la dictadura, digamos, al mando, va a haber ningún comicio limpio, sea de referéndum, sea de cualquier elección. Simplemente no lo va a haber. Es importante el reconocimiento del presidente Biden. ¿Por qué? Uno, porque él dice que es más que un dictador. Más que un dictador para mí significa, aparte de que estás en una dictadura oprimiendo un pueblo, tienes nexo con el narcotráfico, con la guerrilla, todo, o sea, es un gobierno delincuente. Palabras más, palabras menos, pero él no puede, digamos, abiertamente decirlo de esa manera, por su posición. Pero cuando te dicen más que un dictador, saben que en Venezuela hay más que una dictadura. Aparte de eso, cuando él refiere que Venezuela no es el patio de atrás, porque siempre los países latinoamericanos o a Sudamérica, todos los países, digamos, subdesarrollados, que no son del primer mundo, nos dicen que somos el patio de atrás de los Estados Unidos, como una manera despectiva de que no tenemos la suficiente importancia. Cuando tenemos una posición geopolítica importante, como lo tiene Venezuela, por supuesto que ya dejamos de ser el patio de atrás. Cuando los movimientos con Rusia, con China y con todos estos países que se han aliado al régimen venezolano y que están amenazando la seguridad de
de los Estados Unidos, por supuesto, ya no vamos a ser vistos como el patio de atrás, porque somos una amenaza, o por lo menos el patio de atrás está demasiado sucio y hay que limpiar. Evidentemente los Estados Unidos en toda su época republicana no ha estado acostumbrado a este tipo de cosas. Las elecciones se respetan, como tú bien lo referiste, se respetan los dictámenes de las instituciones y obviamente ellos quieren una salida pacífica. Ellos no van a estar aupando de que la gente se mate dentro del país, porque muchos son más los inocentes que van a morir y muchos son los delincuentes y estos políticos del régimen que van a salir huyendo, porque tienen muchas más facilidades para hacerlo, evidentemente. Entonces, hay que hacer una salida para ellos pacífica. Para mí no. Yo creo que hay que defenestrarlo de manera armada, porque de otra manera no van a salir. ¿Qué es la lectura que yo veo aquí más importante? Que el gobierno de los Estados Unidos poner esa posición, le está diciendo a los otros países que reconocieron a Guaidó como el presidente legítimo que sigan apoyando la causa de Venezuela, y eso para nosotros es sumamente importante. Lo lastimoso de esto es que nuestro representante malamente está haciendo un papel en ese interinato, como lo decía el amigo Noel. Es una ridiculez porque ya tiene 3 años en esto y no ha hecho absolutamente nada. Pienso que de alguien debe salir, ¿verdad?, una propuesta que no sea de estos dirigentes de oposición venezolanos que le hacen el juego al régimen para decir, bueno, señor, usted nos representa a nosotros, pero esto es lo que nosotros queremos. ¿Qué es lo primero que usted tiene que hacer? Negociar con el régimen, ya que tiene el apoyo de los Estados Unidos y de todos esos países que se lo mantienen, negociar la salida. Bueno, señor Nicolás Maduro, en mi investidura, porque yo soy el real presidente de esta república democrática, ¿verdad? Porque eso está avalado por la constitución que ellos mismos hicieron. Bueno, vamos a negociar su salida, porque nosotros tenemos este respaldo y usted dígame cómo se quiere ir, pero se va. Pero no va a salir ni con un referendo. El referendo, Maduro lo va a perder, pero igual se va a quedar. Bueno, hay quienes dicen, porque lo he expertos leído, Noel, que puede ganarlo. Y después del triunfo de Barinas, entre comillas, de la oposición, que fue celebrado y festejado como un triunfo electoral, a pesar de todos los pesares y de todos los controles que tiene el oficialismo, si gana, igualito van a tener que reconocérselo en la comunidad internacional. Entonces, volviendo al tema Guaidó, volviendo al tema electoral, al referendo revocatorio, yo sé que tú tienes una posición muy clara, pero bueno, quiero repetírsela, sobre todo a nuestro público orgánico, que es el cubano de a pie, al que el régimen dentro de la isla le impide tener información libre. ¿Cuán posible es que logremos cesar la usurpación, si es que realmente todavía se quiere cesarla, o pues tener una victoria que nos conduzca a la libertad y a empezar a reconstruir ese país tan quebrado, tan dañado? Dentro de los cánones constitucionales, entiéndase legislativos, jurídicos o electorales, no existe posibilidad alguna. Y no es que sea ahorita, no existe desde el principio. Desde 1999 aquí se abolió el Estado de Derecho y se acabó con cualquier tipo de lo que queda de la poca institucionalidad venezolana. Lo que nosotros vivimos de allá a acá es un teatro constante que ha sido validado por toda la estructura política y comunicacional del país, y eso es una realidad que el venezolano tiene que admitir para poder entender dónde está la vía para la salida. Lo cierto de esto es que a la gente le encanta mentirse, por eso es que no tenemos salida en ese sentido. Uno discute con la gente y entonces te hablan positivo de las posibilidades de lo que significa el revocatorio, y uno simplemente les recuerda la realidad política de lo que significa la tiranía establecida. En ese momento dicen, no, tú miras muy negativo. Y yo simplemente le digo, tú lo que eres un... Y esa es la realidad. Nosotros tenemos que entender cuál es la realidad político-ideológica, la realidad del ejercicio criminal del régimen, la realidad geopolítica para entender las eventuales alianzas o ayudas puntuales que pudimos recibir o podremos recibir, para entender ese tipo de realidades, de dónde está la salida para encontrar de nuevo a Venezuela. De resto, simplemente es querer mentirse. Y hay un país completo ávido por mentirse. Eso es preocupante, uno lo ve en las redes sociales, Marcelo.
Tú mismo me señalabas antes de comenzar la grabación que has tenido ciertas discusiones con venezolanos que estamos dispersos por todas partes del mundo, dentro del país también. Hay muchas personas que todavía siguen creyendo que la dirigencia política actual nos puede llevar a un cambio. Tenemos 3 años y no se ha hecho absolutamente nada. Hay 3 años en los que, desafortunadamente, ese liderazgo opositor está bastante cuestionado, bastante dañado. Y entonces hay una gran incredulidad entre todos los venezolanos de que realmente podamos salir de esta situación y que Maduro siga gobernando con Cuba, o el régimen castrista, mejor dicho, detrás de él, y que sigan avanzando y nos sigan dañando como sociedades. ¿Qué dices? Mira, lo increíble de una elección limpia entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó, posiblemente la gane Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque Nicolás Maduro tiene el apoyo del 10% de la base sólida del chavismo y lo odia el 90%. Pero a Juan Guaidó lo odia el 95%, los 10% de los chavistas y 85% de la gente decente que está harta de ladrones, de traidores, porque han traicionado a Venezuela. Juan Guaidó pudo haber hecho muchas cosas desde su posición como presidente interino, la cual yo no comparto porque, en mi opinión, la constitución vigente es la del 61, la del 99 fue un golpe de Estado, pero supongamos que esté vigente. Él pudo haber hecho muchísimas cosas para tomar el control del país, de realizar una serie de actos de gobierno con el apoyo que tenía de una cantidad de países, pero no hizo absolutamente nada, ni siquiera lo más sencillo para ayudar a los venezolanos que estaban fuera, que no le iba a costar ni siquiera dinero. Entonces, no logró absolutamente nada, no hizo nada, desperdició las mejores oportunidades que hubo y ahorita ya no hay nada que hacer, ya nadie cree en él. Uno ve los actos que hace y no se nota la diferencia entre uno de Guaidó y uno de Maduro. No hay nadie. Saludan a los espacios vacíos. Entonces, son detestados. Pero en la oposición son más detestados porque son traidores, porque la gente creyó en la oposición, creyeron que la oposición los iba a ayudar y no lo hicieron. Y como yo siempre he dicho, en la guerra se fusila primero al traidor que al enemigo, porque el traidor estaba de tu lado y quiso creer que era tu amigo. Y es tu principal problema. Muchas organizaciones han trabajado así, los que han trabajado en la resistencia. Primero se sacan de encima los traidores y después van contra el enemigo, porque es cuando pueden ir a pelear realmente. Entonces, lamentablemente, yo creo que no tienen nada que ofrecer. Aparte que ideológicamente está muy cerca del chavismo, porque todos tienen la misma tendencia socialista. Lo que le reclaman al chavismo más que la dirección en la que apunta es la incapacidad para lograr los fines socialistas que tienen políticamente. Pero además de ello, ellos son más ladrones incluso que políticos. Hay grandes negocios entre políticos de oposición y el gobierno que han sido denunciados ampliamente, que están siendo investigados en Estados Unidos. O sea, yo no estoy inventando nada. Y hay algunos políticos que no se los ha señalado de nada específico, pero uno se pregunta de qué viven. Como uno que está aquí en España, que vive en un departamento que cuesta 15.000 euros mensuales el alquiler, lo publicó el principal diario del país, que es ABC, y es Leopoldo, y yo quiero saber de dónde sacan 15.000 euros mensuales para pagar el alquiler, porque con 15.000 euros una pareja vive todo un año, pero ellos pueden pagar 15.000 de alquiler y no se sabe de dónde saca el dinero porque no trabaja. Y Entonces, son denuncias que hace repetidamente la sociedad civil, porque además es público notorio. En España también hay una gran comunidad de exiliados venezolanos y les choca encontrarse a este liderazgo comiendo en restaurantes finos y que dentro del país no se haya podido solucionar. Y la única solución para ellos es una negociación. Y la negociación, pues definitivamente, pues no se logre ningún cambio real para el venezolano. Darlis, hablando de ese cambio, esta semana también conocimos en la triste noticia, ya averiguamos el nombre, Victoria, la pequeña de 7 años que intentó cruzar con su madre el Río Grande para llegar a Estados Unidos huyendo de esa profunda crisis. El venezolano sigue huyendo, sigue caminando para Sudamérica, que les queda más fácil por la falta incluso de dinero, la falta de oportunidad, el salario sigue siendo de menos de $1 para la mayoría. Hay una pobreza de 95% certificada por una de las principales universidades del país. Estos problemas reales en esta situación que pareciera no terminar, porque mientras se espera el revocatorio a finales de año, la gente va a seguir muriendo por falta de medicinas, medicamentos, hospitales, luz, aguas, cualquier tipo de condición que le permita tener una vida digna.
Entonces, vamos a seguir viendo esto. Es decir, la fotografía de Venezuela es que nos tachen de ser el peor país, incluso que el empobrecido Haití, que se quedó congelado. Ahora sí estoy aquí. Ahí está, Darly. Mira, yo honestamente te digo, yo no creo que ningún venezolano esté esperando ni elecciones, ni revocatorio, ni absolutamente nada. Los venezolanos siguen saliendo, a diario siguen llegando a este país, a diario siguen llegando a Chile, a Ecuador, a muchos de estos países que tienen mejores condiciones de vida. Evidentemente, cualquier país tiene mejor condición de vida que Venezuela. Como comentábamos, esa madre que pierde a la hija en ese intento de salida es simplemente una medida desesperada por buscar un futuro, por un vivir mejor, porque uno como padre, tú lo sabes, uno dice, bueno, yo tengo que buscarle una salida por mis hijos, uno no lo piensa ni siquiera por uno, y te apuesto que esa señora estaba saliendo por decir, mi hija tiene 7 años, merece una mejor calidad de vida, y encontró la muerte en ese paso del Río Grande. Entonces, Venezuela no va a mejorar con el régimen las condiciones, como no lo ha mejorado Cuba en 62 años, como no lo va a mejorar Nicaragua, porque todos viven la misma tragedia, la misma pobreza, la misma falta de las mínimas necesidades básicas. Entonces, yo pienso que la responsabilidad del interinato es muchísimo mayor ahora que nunca, que incluso que hace 3 años. Son la única herramienta que todavía de soslayo nos queda para poder salir del régimen. Porque, ¿qué pasa? Incluso hasta la guerrilla se está tomando los espacios de los terrenos del país y está desplazando a los venezolanos hacia adentro y hacia afuera, porque esos territorios los están demarcando para ellos. ¿Qué nos queda a nosotros los venezolanos? El que realmente quiere una calidad de vida digna, que no se apega al régimen, tiene que salir del país y va a buscar la manera de salir, así como los cubanos se arriesgaron toda la vida y se siguen arriesgando en una balsa que tú a veces dices tiene las condiciones mínimas, pero prefieren correr ese riesgo que quedarse dentro de la isla, pasando toda una cantidad de necesidades y sufriendo el régimen tiránico que los tiene encerrados dentro de la isla. Igualito nos pasa a Venezuela. Nosotros nos hemos convertido también en una isla. Nadie quiere venir a Venezuela y la gente incluso, nosotros que estamos en el exterior, pero pues ni de visita a la familia. Por el contrario, tú le dices a la familia, vengan ustedes, sálganse de allí. ¿Por qué? Porque tú estás viendo la cantidad de sufrimientos que tienen las personas porque no tienen para cubrir las necesidades básicas, no solamente por salario, sino que los servicios no sirven, ¿verdad? Así tengas cómo pagarlos. Ni hay comida aún cuando tengas cómo pagarla. Entonces, o sea, estamos en el fin de un país. Yo no imagino a qué más pueda llegar el Venezuela para que tomen conciencia los políticos de que esto hay que cambiarlo. Noel, estamos en el fin del país. El país se perdió por completo. No hay posibilidad de una reconstrucción pronta. ¿Cómo lo describes tú? No, los países, fíjate, hay una regla máxima de la economía que es siempre se puede estar peor. Nosotros tenemos este país con los números marcados de la segunda, ¿cómo se llama esto? Éxodo de refugiados del mundo, y nosotros no hemos visto el primer bombardeo como en Siria. Es decir, estamos muy lejos todavía de lo oscuro donde la noche se hace irreversible. Y se hace irreversible, vamos a tomar precisamente el ejemplo de Siria para entenderlo. Nicolás Maduro esta misma semana dijo, vamos a llamar a los empresarios venezolanos para hacer un paquete de inversión en Siria. Es decir, bueno, más allá de la lavandería, de lo que significa eso, es que ni siquiera en ese estado un país como tal se pierde, porque un país tiene posibilidades, siempre. Y más en el caso de Venezuela, que existe una identidad de Venezuela y hay un proceso histórico. El efecto de destruir a Venezuela es un efecto muy claro por parte del chavismo, una cosa muy, muy bien demostrada. Lastimosamente en Venezuela siempre se ha visto al país como una mina, más nada, extraer, extraer, extraer y no crecer con el país. Y es la falta de identidad de cada venezolano con su tierra lo que nos ha puesto en este tipo de situaciones. Entonces, ahorita hablabas de este asunto de la niña y se le quiebra algo a uno por dentro, porque lo más absurdo de todo esto y es la deuda que tenemos que sentir cada venezolano por haber permitido que esto sucediese en nuestra tierra. La deuda impresionante. Y sí,
Es justicia que el venezolano de bien, el que entiende que el daño que ha hecho la estructura revolucionaria, el socialismo contra Venezuela, aprenda a empezar a identificar de manera clara la realidad. Ya basta. Porque si no se siente ese dolor, si no se aprende a vivir y a identificar eso y darnos cuenta de la posibilidad que tenemos con este país, de que es injusto que nadie tenga que huir de Venezuela, no vamos a poder recuperar el país. A mí me angustia, Marcelo, yo sé que tú pasaste incluso por una prisión de la cual lograste escaparte. El tema, eso que describe perfectamente Noel, y también lo ha hecho Darly Jarcia Pozo, el tema de la desesperación del venezolano para buscar algo mejor. Quiero también referirme un poco al tema de los presos políticos, porque sigue habiendo y está planteada nuevas negociaciones o seguir las negociaciones de México ya reconocidas por el régimen de Nicolás Maduro. Los voceros de Guaidó están dispuestos y están esperando a que continúe el diálogo, pero olvidan al preso político, a los centenares de militares y verdaderos opositores que están tras la reja porque el régimen no les interesa que estén en libertad para que no hagan o emprendan ningún movimiento contra ellos. Y parece no importarle a nadie. Es que a los políticos no les importa, porque ellos, cuando van a las negociaciones que les sirven al régimen, porque Nicolás Maduro necesita la negociación para agarrar aire y para tener un poco más de tiempo para organizar todo lo que necesita y sostenerse del poder, si la necesita, habría que ponerle condiciones, hay que decirle, suelta a los presos políticos. Pero no solamente los muchachos guarimberos que nunca tuvieron que estar presos. Hay personas que no cometieron absolutamente ningún delito y tienen muchos años. Yo fuese de negociación de la oposición y lo primero que digo, mira, yo me voy a sentar con todo México, pero me sueltas a los policías metropolitanos que tienen 20 años presos por un delito que no existió. Porque todos sabemos que ellos no cometieron absolutamente ningún delito. No hubo ningún delito. Ellos defendieron a los que estábamos en la marcha porque yo estaba ahí ese 11 de abril. Y los pistoleros de Puente Llaguno los dispararon y los policías trataron de defender. Entonces, tienen que tener la mínima idea de decir, mira, si no me sueltas a los metropolitanos, yo no voy a hablar nada contigo. Y hay muchos otros presos políticos que deberían estar sueltos. Yo puedo entender el concepto que el capitán Caguaripá no esté preso porque él sí se alzó en armas contra el régimen, en realidad hizo poco, no tuvo chance de hacer, pero comprendo el concepto. Él hizo algo realmente, o trató de hacer algo al malo contra el régimen. Pero la mayor parte de los presos políticos no hicieron absolutamente nada. Los presos políticos se mantienen porque es necesario alguien a quien culpar para sostener el relato. El gobierno dice, es que resulta que hubo un intento para asesinar al presidente Nicolás Maduro. Ah, bueno, hay que detener a alguien y decir que él fue. ¿Alguna vez alguien trató de matarlo? No, pero si tiene a alguien preso pueden sostener el concepto. Y ese es el problema. Los presos políticos, la mayoría es por sostener los relatos. ¿Entiendes? Y a veces incluso por negocios turbios, hay sindicalistas presos porque dicen, mira, pero ¿por qué no le pagas bien a la gente de mi sindicato? Mis trabajadores se están muriendo de hambre. Preso el sindicalista. Esas cosas pasan. Entonces, tiene la oposición que decir, mire, yo no hablo nada contigo hasta que no empieces a soltar a los presos políticos. Porque si estuviesen solo presos, ya es bastante malo. Pero la gran mayoría están torturados y vueltos a torturar y retorturados hasta que algunos los han asesinado a mitad de las torturas, como fue el caso del concejal Fernando Galván y como fue el caso del capitán Acosta Arévalo. Si no les importa el capitán Acosta Arévalo, porque es un militar, que se piensen que Fernando Galván era uno de ellos, era un político como ellos, o sea, no les importa ni siquiera a su propia gente. Así es. Muchísimas gracias. Hemos llegado al final. Oyéndolo me quedo pensando en toda la gran fotografía y no es fácil lo que nos toca como venezolanos, pero les pido a los oyentes que no desmayemos. La moral tenemos que mantenerla en alto y la denuncia tiene que estar presente para que el mundo entero sepa lo que estamos viviendo, los venezolanos, los cubanos, nicaragüenses y todos aquellos que sufren en la bota militar o quizás este régimen que ya ha ganado mucho terreno a lo largo de nuestra región y en el mundo. Gracias, Noel, a Darly Jarcia Pozo. Sé que has hecho un gran esfuerzo para estar en este espacio, que tienes una fuerte alergia, pero te agradecemos tu permanencia en el espacio, y a Marcelo Clobato también por habernos acompañado, y a ustedes, amigos, que nos acompañan tanto en televisión como en Radio Martí con este espacio. Yo me despido hasta una próxima oportunidad. Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.